Entonces, para empezar, está el ejercicio número 11 del capítulo 14, donde nos dan un problema de una fábrica de autopartes, que hay unas partes que están fallando y entonces nos dan 22 muestras de unas piezas con diferentes longitudes y nos dan la media y el rango. El problema ya los da, entonces vamos a hallar el máximo para poder sacar el rango de todos y el máximo lo vamos a sacar muy sencillo. Vamos a ingresar a las fórmulas, doble clic y selecciono la fila que voy a hacer y simplemente arrastro la fórmula. Lo mismo voy a hacer para el mínimo, que va a ser insertar mínimo y selecciono la fila que vaya a tomar y le doy enter. Ahí ya tenemos hallado el mínimo. ¿Cómo saco el rango? Sencillo. El rango es el máximo menos el mínimo y ahí está, arrastro. Entonces voy a sacar la media de las medias que necesito, que igual el problema ya las da, y es el promedio de todas las medias. Y lo mismo con el rango, es el rango de todos los rangos, es el promedio de todos los rangos, y me da 2.88. Entonces el ejercicio me pide hallar el límite central, el límite central superior, el inferior, el límite del rango y el límite inferior del rango. Entonces, estos datos, ¿cómo los hallo? El límite central siempre va a ser la media de las medias y ese valor va a quedar fijo para todas. Entonces, vamos a quitarle los ceros. Y el límite superior, vamos a dejarlo con dos decimales, el límite superior del eje X va a ser el límite central, como lo dice la fórmula, que es el límite central, más el A2, que en este caso sería 0.57 por el rango de los rangos. Y en el límite inferior va a ser la misma fórmula, pero restando. Ya no vamos a sumar el límite central, sino que lo vamos a restar. Luego vamos a hacer lo mismo con los rangos y va a ser igual. La misma fórmula que es, vamos a cerrar acá, y es fija el rango, porque en este caso estamos hablando del rango, y el límite superior va a ser el límite superior va a ser el límite central del rango por la casilla de 4, que es 2.115, y el límite central inferior del rango va a ser 0, que es la casilla B del límite superior, del límite central del rango por 0 en este caso, y pues obviamente nos va a dar 0. Entonces voy a insertar la gráfica. Primero voy a insertar la gráfica de los límites superiores de X, de los gráficos de control en X. Entonces le voy a dar insertar gráfico y voy a seleccionar los gráficos lineales. Voy a darle línea con marcas y ahí me bota el gráfico. Entonces, como yo quiero saber cuál es el otro, quiero insertarle un dato más, vamos a seleccionarlo y le vamos a dar clic izquierdo, seleccionar datos, le voy a dar agregar, que se va a llamar datos, y aquí
Aquí voy a ponerle el nombre que sea datos, perdón, aquí no. Datos, y los valores van a ser, como estamos hablando del límite central de los en X, el valor va a ser la media. Enter y aceptar. Y ¿dónde está? Acá. No sé qué pasó, pero se duplicó. Vamos a hacerlo nuevamente. Agregar, seleccionar datos, agregar una nueva serie que se va a llamar datos, y va a tener los valores de la media. Y le vamos a dar a aceptar. Y esta es la gráfica esta va a ser la gráfica de control en X. No me deja ponerle un título, pero bueno, esta es la gráfica de control en X. Y ahora vamos a hacer la gráfica de control en R. Vamos a hacer igual, seleccionamos los datos, seleccionamos la gráfica, clic izquierdo, seleccionar datos, agregar, se va a llamar datos, y los valores van a ser los del rango. Todos los valores del rango. Enter y aceptar. Esta va a ser nuestra gráfica de control en R. No sé cómo puedo ponerle un título, pero bueno, esta es la gráfica de control en R, la que está en la parte derecha de la pantalla, y esta es la gráfica de control en Y. El otro problema que nos daban del mismo capítulo 14 era de una empresa fabricante de tapas de envases, y nos daban una muestra de 30 una muestra de 30 tenemos una muestra de 30 y unos datos que son, estos datos que nos arroja. Igual el problema ya nos da la media, nos da el rango. Vamos a dejarlo con 2 decimales únicamente. Y nos daban el rango. Estos también los voy a poner 2 decimales. Es el mismo ejercicio para hallar los datos del límite central y de control en X y el límite central de control en R. Así es sencillo. Solamente reemplazar los datos en las fórmulas, y tenemos los mismos datos para A, para D3 y para D4, entonces las fórmulas van a quedar igual, van a quedar fijas los límites centrales. El límite central superior en X va a ser el rango, va a ser el A2 más el rango más por el límite central. Y lo mismo va a quedar en el límite central en R, que va a ser el D4 por el límite central de R. Ahora vamos a insertar la gráfica. Voy a seleccionar los límites centrales en X, de control en X, selecciono la gráfica, clic izquierdo, seleccionar datos, agregar,
En el nombre le vamos a poner datos, y los valores van a ser la media, todas las medias obtenidas de las muestras, enter, y aceptar. Este es el gráfico control en X, y voy a dar ahora a insertar el gráfico de control en R. Y va a ser la misma cuestión. Hice insertar gráfico, líneas con marcas, clic izquierdo, seleccionar datos, agregar, la fila se va a llamar datos y los valores van a ser todos los rangos. Aceptar. Y esta va a ser la línea, el gráfico de control en R está en la parte derecha y el gráfico de control en Y está en la parte izquierda.